Imagínense estar más de 2 semanas sin poder abrir los ojos en terapia intensiva, en coma prácticamente entre la vida y la muerte, y donde te das cuenta que en repetidas ocasiones tus padres se van a despedir de ti sin saber si sería la última o realmente habría otra oportunidad de seguir vivo, ¿no? Yo recuerdo que cuando desperté le platicaba a mis padres que iba a regresar, que solamente iban a pasar 2, 3 días y que regresaría a la universidad, que era lo que tenía por ahí empezado para mis estudios profesionales y que bueno, se veía pausado por obvias razones, ¿no? Mi accidente automovilístico. Yo realmente no entendía lo que pasaba, yo no entendía la magnitud ni el margen de por ahí de dificultad en la que me encontraba, pero ahora puedo decir con toda aceptación y con toda alegría y con toda confianza también de lo que estoy diciendo, que el no tener dos de mis piernas, obviamente producto de la pérdida de circulación sanguínea en ambas piernas a causa de este accidente automovilístico, es lo mejor que me pudo haber pasado. Y es que sencillamente hablemoslo por esta parte de que ya no tenemos dolor de rodillas en ningún problema, en ninguna circunstancia, en ningún día de nuestra vida, en algún futuro. Y ahora que incursionamos en esta categoría tan profesional que es la NASCAR México Series, que realmente hemos estado luchando tanto también para lograr esto, bueno, también estos kilitos de menos que no tendremos en el cuerpo ahora pegados van a ser significativamente favorables para el desarrollo de estas carreras, ¿no? El hubiera, una palabra tan poderosa si no sabemos utilizarla. Yo creo que hay que saber manejar muy bien esta palabra porque realmente el futuro no nos sirve para nada, sino más bien para ir adelante sin repetir las acciones negativas o complicadas que pudimos haber tenido en el pasado. Hoy puedo decir que todo tiene un por y para qué, y que inclusive cuando tienes por ahí una guerra, incluso tu mayor derrota puede convertirse en tu mayor victoria, porque nunca entiendes la magnitud de bendiciones que están por venir dentro de ti y delante de ti. Yo creo que esta circunstancia y esta acción de un giro completamente cambiante hacia mi vida ha despertado muchas bendiciones en mi vida y yo jamás me imaginé la magnitud de bendiciones que se vendrían delante de mí. Mi familia no entendía realmente por qué no recurría a ayuda profesional, ayuda mental, ayuda emocional, para poder, pues ahora sí que sobrepasar este obstáculo, esta barrera en la que me encontraba yo en ese tiempo, ¿no? Pero sencillamente se trató de 3 palabras significativas y 3 palabras claves que fueron de mucha ayuda durante mi proceso, durante esta batalla que tuvimos, y obviamente también un sinfín de personas que fueron guerreros aliados hacia mí para poder salir de donde estaba y continuar hacia adelante, ¿no? Englobando simplemente las 3 palabras en la primera, que es ama. Ama, y yo creo que siempre puedes amar, siempre hay tiempo para eso y siempre hay tiempo también para perdonar y liberarte. Seguir avanzando nada más, amar, y yo creo que eso es de lo más importante. También vencer tus sueños. Yo creo que no puedes tener más miedo a vivir que morir. No tienes que aprovechar el presente pensando en qué puede pasar o qué van a decir o qué va a suceder. Yo recuerdo inclusive cuando me preparaba por ahí en tiempo real para comenzar con el ajuste de mis prótesis, unas prótesis de robot, unas prótesis nuevas que no serían las humanas que tenía previo a mi accidente. La primera persona con la que yo me acerco a poder compartir y poder obtener obviamente una respuesta favorable para lo que vendría después, dedicada al mundo de las prótesis y órtesis, y que yo pensaba que por ahí me iba a dar un aliento de fe y de esperanza para poder salir de donde me encontraba. Me dice, ¿sabes qué, Vidal? Si tú piensas que vas a volver a caminar, prácticamente estás equivocado, y eso sería como ser un superhéroe, algo ficticio y algo que no va a poder pasar. Yo creo que si me hubiera quedado esperando esa respuesta toda mi vida y me hubiera concluido con esa parte, no estaría hoy echándole ganas para salir adelante y seguir completando mis sueños y siempre ir a inspirar más y más personas, ¿no? Yo creo que hay que seguir adelante y realmente uno todo lo puede. Y la tercera, solamente aférrate a las cosas, pero aférrate con bastante fuerza, porque realmente es pieza clave también para involucrarte en lo que estás haciendo, sea el tiempo que sea y lo que estés haciendo. Y yo creo que también desde mi vivencia y desde mi parte de lo que estaba haciendo durante el transcurso de estos años, que ya realmente son más de 5 años desde que pasó mi accidente, me he dado cuenta que el cometer errores a veces puede convertirse también en una virtud muy buena, porque el error te hace crecer y te hace no tropezar con la misma piedra y seguir avanzando, nada más. Aprender de ellos, yo creo que los errores son muy sabios y es de las cosas que te puede pasar para seguir creciendo y seguir avanzando. Hoy en día, con cifras exactas, 24,000 personas al año más o menos pierden la vida por causa de algún accidente vial. Ocupamos el 7º lugar en el mundo de accidentes viales, lo que significa pues, son cifras muy grandes y muy espantosas, se podría decir.
¿Y por qué después yo, sabiendo de todo esto que ha pasado, de todas las cosas que han estado sucediendo y de los datos pues ahora sí que tan terroríficos, se le podría llamar de esa manera, he decidido yo regresar a las pistas, a entregarlo todo y a seguir con este sueño que siempre lo he tenido, inclusive desde niño? Yo creo que hay muchas cosas y principalmente la alegría, la felicidad y la adrenalina que te brindan los coches al estar dentro del habitáculo, escuchando el motor, prendiéndolo, sintiendo cada parte que este coche te brinda, inclusive las motos también, que siempre he sido fan de todo lo que acelera y todo lo que son 2 o 4 ruedas, es algo realmente inexplicable. Hoy en día puedo decir que este año 2021 dejaré un legado que marcará la historia del automovilismo mexicano, y es que paso a ser el primer piloto con discapacidad a nivel nacional, algo que nunca se había hecho en la historia. Obviamente esto dejando un legado también y una apertura y un abre puertas, digámoslo así, para más disciplinas que incorporen las personas con discapacidad y que cada vez seamos más inclusivos. Yo creo que siempre se puede, yo creo que aportando un granito de arena, esto se va a convertir en algo benéfico para todas las personas con discapacidad que tenemos alguna. Y pues bueno, incursionamos ahora en la máxima categoría del automovilismo, que como comento es la NASCAR México Series. Este año vamos a darlo todo. Yo creo que vamos a seguir avanzando y continuando para pisar al fondo del acelerador y sumar buenos puntos. Ahora que te platico todo, ¿qué es lo que te hace pensar que no puedes lograr algo? Hoy en día elijo no poner dis en mi capacidad, porque creo yo que realmente uno lo puede todo. Creo yo que no hay nada uno que no pueda hacer, y convenciendo al cuerpo con nuestra mente, realmente uno todo lo puede hacer. Uno tiene la capacidad y la evolución también de adaptarse hacia este tipo de circunstancias que puedan presentarse en la vida, y creo que también es muy asombrosa esta parte de la evolución del cuerpo y de la aceptación y de la adaptación también, ¿no? La vida se escapa, de veras que muy rápido, se esfuma, y como comento, el futuro es incierto, así que yo solamente quiero decirles desde mi vivencia que aprovechemos el presente, que no dejemos para mañana las cosas que podamos hacer el día de hoy. Hay que vivir la vida intensamente y darle un buen contenido, porque nunca sabemos qué pueda pasar el día de mañana. Hoy tuve la oportunidad de estar vivo después de, como comento, casi 3 semanas de estar en coma, de repetidas ocasiones, e inclusive siendo católico recibí la absolución de los pecados para prepararme básicamente para ir a descansar a lo que seguía. Y ahora puedo decir que solamente queda romper paradigmas y seguir adelante, porque todo es posible.